Hola, buenas tardes familia, los que estáis aquí, los que estáis en casa, bienvenidos a una conferencia sobre Grecia. No es sobre el viaje a Grecia, es un poco la explicación del sentido del viaje a Grecia y luego al final daremos una pincelada del recorrido de este viaje. Pero la esencia de esta conferencia es para que vosotros empecéis a conectar con esa frecuencia. Cuando hablamos del título Odromos Stin Aletheia, cuando quisimos poner este título, porque evidentemente el trabajo no es de uno, sino que es en colectividad, y cuando hacemos un trabajo, pues es un poquito un rompecabezas, cada uno pone una pieza del puzzle, y yo no trabajo solo, aparte también trabajo con mi mujer Mayen, que hemos preparado esta conferencia de una manera muy especial para todos vosotros. Odromos Stin Aletheia lo buscamos en Mr. Google, en el maestro Google, porque queríamos darle la fuerza a este viaje. ¿Y qué significa Odromos Stin Aletheia? Significa el camino a la verdad. No el camino de la verdad, sino el camino a la verdad. Es decir, puede ser que haya una verdad única, pero cuando vamos bajando la frecuencia, se convierte en muchas verdades. Entonces, la gran pregunta de este viaje sería, ¿cuál es la verdad que necesitas saber para transformar y transmutar y trascender lo que has venido a trascender en esta encarnación, ¿no? Entonces, por esto le pusimos Odromos Stin Aletheia, el camino a la verdad. Y luego, para enlazar muy bien el trabajo, porque este 2020 es un trabajo de trascender, nosotros llevamos yendo a Egipto 18 años, que es la cuna después de la Atlántida, y ahora hemos dado un paso más adelante, ir a Grecia. ¿Qué significa ir a Grecia? ¿Significa que Grecia es más importante que Egipto? ¿Más importante que la Atlántida? No, significa que cada punto de luz, cada punto de sabiduría, tiene una frecuencia. Y es como si cada punto de luz tuviera una misión, ¿de acuerdo? Cuando Tot, después del hundimiento de la Atlántida, salió con 132 maestros hacia la pirámide de la Gran Luz, que es la pirámide gemela de Undal, de la isla de Undal, que está en Giza, en Egipto, allí decidieron dividirse en 3 puntos de luz, un punto yang, que es el punto de Egipto, un punto yin, que es Titicaca, y un punto neutro, que es el monte Kailas en el Tíbet. Ahí se iba a hacer vibrar la sabiduría en lo que es la Trinidad de la Tierra, porque estamos en un momento o en un planeta trino, ¿no? No es dual, es trino. Esa Trinidad se manifiesta micro y macrocosmos. Yo tengo en mi interior mi Trinidad, que es el poder, sabiduría y la capacidad de amar, y el planeta tiene su Trinidad, el polo masculino, Egipto, el femenino, Titicaca, y el neutro, Monte Kailas. ¿Qué diferencia, qué similitud tiene Egipto y Grecia? Pues que es el mismo maestro el que empieza a hacer resonar a los humanos la enseñanza atlante que se perdió. Y ahí es donde vamos a hacer el encaje entre Egipto y Grecia. Hay muchas informaciones o palabras que pensamos que vienen de Egipto y son griegas, como por ejemplo la diosa Isis. La diosa Isis, Isis no es el nombre egipcio de Isis, es el nombre griego, porque Isis en Egipto se llama Ast. Ast, para los que queráis escribirlo, ese es el nombre egipcio de la diosa Isis. Entonces, de alguna manera, están relacionados los dos puntos. Egipto era el que conservó la sabiduría, rayo dorado. Grecia es el que la sostiene. ¿Por qué? Porque en Grecia hay algo que en Egipto no hay. La mitología griega y la mitología egipcia habla de los dioses de Egipto o de los dioses del Olimpo de Grecia. Pero luego está la filosofía, y la filosofía está en Grecia, que sería, si ahora decimos Egipto, espero que se vea en casa, dorado, Grecia,
dorado y sostenido por el azul. Es decir, el azul enraiza la sabiduría. Si aquí hablamos de Egipto, estamos hablando de mitología y hablamos de Horus, Isis, pero hay una cosa en Grecia que en Egipto no está, y es los grandes filósofos. Por lo tanto, en Egipto tenemos la mitología, los templos y la enseñanza de Tot y los dioses, y en Grecia está la enseñanza de los dioses, que sería toda la leyenda del monte Olimpo, de Zeus, Apolo, Hera, Afrodita. Y luego tenemos a los semidioses, que son los descendientes de los dioses, pero que no son humanos. Dioses, semidioses, y luego tenemos la parte espiritual, que son los maestros ascendidos, la jerarquía. Entonces, si os fijáis bien, Grecia, al tener el dorado, que es la sabiduría, que es femenina, sabiduría, que es femenina, y el azul, que es el enraice, que es masculino, cuando nosotros fusionamos la sabiduría que estaba en Egipto y que llega a Grecia y se enraiza a través de la filosofía del masculino, ¿qué nos queda? Nos queda el rayo verde. El rayo verde es el rayo que está vibrando en el templo de la verdad en Creta y que tiene como director hola, ¿qué tal? Tiene como director al maestro Hilarión. Bueno, pues este es un poco el motivo del viaje. Es decir, no solamente es un viaje espiritual para vivir la experiencia espiritual, sino vamos a ver las tres partes. La mitología griega a través de los dioses, ¿qué significa? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mitología? Después, el trabajo de los filósofos, o sea, Sócrates, cuando nos habla del amor, nos habla de tres aspectos del amor en Sócrates. Y en su libro El banquete nos explica muy bien lo que es el amor. Bueno, pues el amor, no puede haber amor si no hay verdad. Y la verdad está en el rayo verde, que es la unión del azul y el dorado. Por eso el quinto rayo, el rayo verde, tiene su máxima expresión en Grecia. Así como el rayo blanco tiene su máxima expresión en el templo de Luxor, en Luxor, el rayo verde tiene su máxima expresión en Grecia, en Creta, pero se expande por todo el Peloponeso y por toda Grecia, y a través del maestro Hilarión, el arcángel Rafael y la Virgen María son los tres responsables del rayo verde, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, podemos entender un poco esta conferencia, que es un poquito la explicación de el por qué Grecia es tan importante después de Egipto y para volver a conectar con esa frecuencia atlante que se perdió. Es una introducción que no tenía preparada, pero que la he improvisado porque creía que era necesaria. Bien, entonces, la Atlántida, aquí está la clave. Cuando cae la Atlántida, y cae la Atlántida por una conspiración en donde se derroca a la mujer que estaba gobernando la Atlántida, que eso nos explica mucho, y que lo voy a explicar de una forma más profunda en la siguiente conferencia. En ese momento se crea un cisma y es cuando hay un hundimiento del continente atlante. Ese hundimiento del continente atlante viene debido, tanto el de Atlante más que en Lemuria, por la codicia y la ambición de los seres humanos no conscientes. Es decir, la ambición y la codicia, que son falta de conciencia, lo que hacen es que tú empieces a generar o a crear situaciones que hacen que poco a poco eso derive en que la oscuridad, no hablemos de la oscuridad como mala, sino como una energía, empiece poco a poco a eliminar la luz. Pero la luz la elimina la oscuridad cuando hay ignorancia. Es decir, cuando hay ignorancia, la luz, aunque esté, no se puede manifestar, porque el ser, al hacer actos ignorantes, y aquí podemos poner codicia, ambición, celos, envidia, manipulación,
Todo aquello que sea falta de amor incondicional y un vacío interno es lo que provoca esa ambición. Cuando tú le das sabiduría al ser humano, es cuando el ser humano se puede enraizar, se empodera y entonces comienza a ser un creador consciente. La sabiduría viene de la parte femenina, del femenino divino, y el empoderamiento del masculino divino. Por eso, desde el tiempo adelante, la sabiduría se nos negó porque hubo un golpe de estado al femenino sagrado divino. ¿De acuerdo? Y desde entonces estamos padeciendo este patriarcado. ¿Qué ocurrió en la Atlántida? Cuando el maestro Tot, Hermes Trimegisto Tot, sale de la Atlántida, en un primer momento deja toda la sabiduría atlante para que el ser humano vuelva a rescatar su sabiduría a través de ¿qué? De las tablas esmeralda. Las tablas esmeralda es lo que se esconde en la sala de Amentis de la Esfinge, en donde está toda la enseñanza para que el ser humano deje de ser un esclavo, un animal racional, un ser humano inconsciente, y pase a ser un ser humano consciente. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que Hermes Trimegisto, que es el mismo maestro que Tot, pero en Grecia, lo que deja de herencia no es las tablas esmeralda. Es algo adecuado a los tiempos griegos de los filósofos. ¿Qué es? El Kybalión, las leyes herméticas, las 7 leyes universales, es decir, la cosmogonía, que quiere decir el estudio de las leyes universales, para que el ser humano, cuando tenga conciencia, las pueda aceptar. Pero ¿qué pasa? Tanto las tablas esmeralda como el Kybalión no están escritos en un solo nivel de conciencia. Es decir, según yo esté, yo puedo entender 1, 2 o 3, yo puedo entender el Kybalión o las tablas esmeralda literalmente, puedo leer entre líneas o las puedo entender perfectamente. Y ese es el peligro de los libros sagrados, que cuando un libro sagrado cae en manos de un ignorante, lo que hace es leer a pies juntillas y a lo mejor lo que pone no tiene nada que ver con la realidad. Y los libros como el Corán, el Talmud, todos los libros sagrados tienen varios niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento se esconde a sí mismo. Hay tablas, y esto lo hemos visto en los cursos, por ejemplo, Volviendo a la Esencia, hicimos un trabajo con las tablas esmeralda. Hay tablas que tú lees y si interpretas lo que estás leyendo, es exactamente al contrario de lo que dice el maestro Tot. Al contrario. Pero como tú no tienes referencias ni tienes conciencia para entenderlo, literalmente tú dices, pues si me está insultando Tot, si me está insultando. Y no es un insulto, te está diciendo algo para que cuando tú tengas conciencia le des la vuelta. Entonces, Hermes Trimegisto igual. Hermes Trimegisto, ¿qué quiere decir Trimegisto? El 3 veces grande, o sea, el que ha sido 3 veces maestro. Bueno, pues Hermes, el 3 veces grande, deja en Grecia para los filósofos, para aquellos que quieran ir un poco más allá de la parte filosofal mental, sino filosofal espiritual, deja los 7 principios del universo a través del Kybalión. Y a partir de ahí, el que tiene oídos y conciencia para oír y entender lo entiende, y el que no, no entiende nada, o entiende literal. Fijaros, así como a tabla esmeralda realmente es complicado entender literalmente, cuando tú tomas una ley universal, leída tal cual, piensas, esto no puede ser, es una contradicción. Esta contradicción es tu falta de conciencia, porque no hay ninguna contradicción. Y hay gente que no lo puede entender, ¿de acuerdo? Ese de cómo es arriba, es abajo, cómo es dentro, es fuera. Según como tú lo preguntes, dirás, a ver, ¿cómo puede ser cómo es arriba, es abajo? ¿Es verdad que aquí estamos hablando de guerras y arriba también? ¿O es que hay algo que se me escapa? Hay mucho que se te escapa. Entonces, in situ, en este viaje, vamos a hablar de las 7 leyes universales, pero no solamente de lo que significan, sino qué nos dice Pitágoras o Sócrates o Democles
sobre estas leyes y cómo las interpretan, para ver las diferentes perspectivas y diferentes tipos de conciencia que hay. Y luego tú, camino a la verdad, tú vas a vivir la experiencia de cuál es tu verdad y cómo influye eso en tu vida en este momento. Porque claro, lo que es más importante es cómo te afecta en este momento para trascender cosas. Y también preguntarte cómo estas leyes o cómo esta enseñanza me hubiera afectado un año antes, o 2, o 4, depende, ¿vale? Bien, entonces, Hermes Trismegisto, Tot, que era en Egipto el dios de la sabiduría, realmente lo que hacía que era dar los conocimientos de la naturaleza al mundo. Y esto es algo muy importante. Y esto lo hablamos también en el primer taller del despertar de la conciencia. Cuando hablamos del tiempo, el tiempo puede ser lineal para unos y puede ser esférico para otros, depende del nivel de conciencia. Pero lo que no entendemos es que dependerá mucho del tiempo, de nuestro tiempo, del contacto que tengamos con la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el contacto con la naturaleza, eres más consciente del tiempo. Y en ese tiempo lo que haces es tomar las coordenadas. Las coordenadas de dos tiempos, que luego los veremos, si hay tiempo. Si no hay tiempo no las veremos. Que son Cronos, que también es un dios griego, padre de Zeus, y Kairos. Bien, Cronos es el tiempo lineal y Kairos es el tiempo sagrado. Cuando el tiempo lineal y el tiempo sagrado se unen, entonces tú tienes un momentum. ¿Qué es un momentum? ¿Qué es un momento? Un momento es ya, ¿no? Un momentum es un momento de luz, es un momento consciente. Es un momento que yo estoy consciente y sé que este momento es sagrado y lo estoy viviendo plenamente. Vivimos muchos momentos, pero pocos momentums, ¿de acuerdo? Tendríamos que unir las dos cosas. Bien, esto como enfoque de la explicación de Tot. Entonces, Tot lo que hace es, sobre todo, hacer que la sabiduría no se pierda para cuando el ser humano volviera a tener conciencia, pudiera conectar con esa frecuencia que se perdió en la Atlántida. Entonces, Tot representa al ámbito de la magia y Hermes se considera el fundador de las ciencias naturales en forma de la alquimia. Los dos ámbitos son comprendidos por Hermes Trismegisto en su más alta perfección. Es decir, Tot era un maestro, Hermes era otro maestro y fusionado es Hermes Trismegisto el 3 veces grande. Es decir, el maestro que vino a la tierra por 3 veces a darnos la sabiduría. Esta es la información. Entonces, Hermes significa secreto, sabiduría. La sabiduría es lo que tenemos que restablecer, pues es la parte femenina que se nos cortó. Entonces, los misterios del cosmos, la cosmogonía, es lo que tenemos que volver a trabajar. Es decir, si nosotros entendemos lo que nos dice Tot en Egipto o Hermes en Grecia, entramos en el volver, el tiempo vuelve a conectarnos con la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Es la reconexión con nuestro ser, el empoderamiento con nuestra encarnación y el mostrar todo aquello que somos, que se llama amor. Cuando tú bajas la sabiduría y te empoderas, la suma del dorado y el azul es el verde, es la verdad, la sanación, la curación. ¿La curación de qué? ¿De mi ignorancia? O sea, yo no puedo estar enfermo si yo no soy ignorante. Un sabio no puede estar enfermo, a no ser que tenga una enfermedad kármica de otra encarnación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Muy fácil, porque cuando yo no bloqueo energéticamente mis campos energéticos, cuando no los bloqueo ni emocional ni mentalmente, yo no puedo llegar a una enfermedad física, porque no la he creado en el astral, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando se hundió la Atlántida, Hermes Trismegisto, Tot, plasmó, ya lo he explicado antes, en la tabla esmeralda, los principios de la naturaleza divina. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre que una cosa es que se escriba en las tablas esmeralda
y la otra es que se entiendan. ¿De acuerdo? ¿Por qué se escriben? Se escriben para que no se pierdan. Pero claro, si yo escribo las tablas esmeralda desde esta conciencia y yo estoy aquí, yo no las voy a entender. Las puedo interpretar, puedo dar mi opinión, pero no las puedo entender o comprender. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí ha habido mucha gente que ha querido interpretarlas con ego, es decir, hay dos puntos. Yo ahora leo la tabla esmeralda y yo puedo decir, esas tablas no tienen sentido. O puedo decir, ¿qué querrán decir? Me falta conciencia. No las entiendo, pero si Todd las escribió, no pueden estar equivocadas. Es que a mí me falta esa conciencia. Hay muy poca gente que llega a esa conclusión. Cuando no entendemos algo, siempre decimos, no, esto no es verdad, o esto es mentira, o esto está mal escrito. Pero vamos a ver, ¿quién soy yo para juzgar desde mi conciencia algo que se ha escrito desde la Atlántida a un nivel tan elevado? Este es el camino a la verdad. Es decir, mi sabiduría tiene que empoderarme. Mi ignorancia lo que hace, ¿cuál es? Empoderar mi ego. Pero eso no es verdad, es otra cosa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, dicho esto, el propio Hermes afirmaba que cuando el hombre se hubiera desarrollado, es lo que he explicado yo, cuando el hombre desarrolle su conciencia, irá entendiendo las cosas. Es como aquella persona que dice, vamos a ver, ¿tú sabes matemáticas? Y yo digo, bueno, depende. Si me hablas de sumar y restar, sí, pero de logaritmos no tengo ni idea. Entonces, ¿a qué nivel estamos entendiendo el conocimiento? Entonces, Hermes ha dicho, cuando el ser humano esté preparado, se irá desplegando la sabiduría, irá entendiendo las cosas. Es como, por ejemplo, si preguntáramos hace 10 siglos los milagros de Jesús, ¿no? Y todo el mundo diría, pues sí creo, no creo, pero sería dogma de fe. Pero si ahora dices, no, es que Jesús no hizo milagros, es que era la ley de la precipitación la que hizo que Jesús hiciera lo que hizo. Vale, a que lo entiendes diferente, pero es el mismo acto. Es el mismo acto en diferente conciencia. Pues esto es lo mismo. Lo que tú no has entendido, pues habrá otros que sí. Por ejemplo, Pitágoras, Apolonio de Tiana, que también hablaremos de él, y Saint Germain, están trabajando a otro nivel la sabiduría de Todd y de Hermes Trismegisto. Bien. La frase de Todd, que será una de las frases del viaje. La transformación y no la negación es el arma del maestro. Cuando tú estás negando algo, esa negación es porque no te das cuenta, porque realmente te falta conciencia o porque realmente nadie te ha hecho ver que eso es así. Bien, el maestro, entre comillas, lo que hace es transformar. Y la transformación quiere decir cambiar la forma. ¿Cómo transformamos? Desde el interior, transmutación. La transmutación nos lleva a la transformación. La negación no nos conduce a nada. Ese sería el trabajo de Odromos Aletheia, el camino a la verdad. Yo sé que no soy perfecto, sé que tengo que mejorar mucho y estoy dispuesto a mejorar, sí. ¿Va a ser fácil? No. Pero eso no quiere decir que no sea correcto. Por lo tanto, ese camino a la verdad que vamos a ver en Grecia puede ser el primer punto para mi transformación personal. Entonces, desde Egipto, para que hagamos un repaso, desde Egipto se plantaron las bases para custodiar esta tabla esmeralda en la Esfinge a través de la pirámide de la Gran Luz. Esta no es, esta es la pirámide de Kefren. Se ve porque está el revestimiento. Si hago un inciso, si queréis diferenciar entre una y la otra, la de Keops no tiene este revestimiento al final. Esta es la de Kefren, ¿de acuerdo? La de Keops estaría al lado. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre nuestro recorrido por Egipto y nuestro recorrido por Grecia? Pues que en Egipto, como ya os expliqué en los vídeos que trabajamos para el viaje a Egipto, aquí trabajamos a lo largo de la columna vertebral del río Nilo,
los templos que los sabios fueron colocando en los diferentes chakras de Egipto, y la idea era que esos templos hacían de espejo a nosotros, cómo estábamos en cada chakra, cómo estábamos en cada frecuencia, y a través de las diosas, Hathor, Isis, íbamos viendo, y también los dioses, íbamos viendo cómo estábamos en cada punto. Bien, aquí están el recorrido de la sabiduría, y lo que haremos en Grecia va a ser bajarlo a la tierra, es decir, anclarlo a la tierra. Es decir, si aquí era cómo estoy yo en cada templo, ¿qué necesito para transformar aquello que no está de acuerdo a mi equilibrio en mi encarnación? Es decir, volver a la verdad. Y así como Egipto era segundo chakra, que era la sabiduría, y aquí tenemos el azul, y aquí tenemos el rosa, y aquí tenemos el dorado. El color blanco, que es el cuarto chakra que se manifiesta en el templo de Luxor, es también el color que se manifiesta también en Grecia, el color blanco, porque es la pureza. Y así como Serapis Bey es el que determina el color blanco, y aquí estaríamos hablando del dorado, ¿qué ocurre? Que cuando sumamos el azul con el dorado, se crea el quinto rayo, que es el verde. Y el verde habla de verdad en su parte más elevada, sanación en su segunda parte, y curación en la parte número 3. ¿Y cuáles son las virtudes del quinto rayo? 2, verdad y armonía. Son las virtudes que se van a trabajar en este viaje. ¿A través de qué? A través de que la armonía y la verdad producen sanación. Es como si yo tuviera ahora un instrumento desafinado, dice, está desarmonizado. Cuando mis chakras no están armonizados, entonces vienen las enfermedades. Bien, aquí comienza el trabajo de Tot. Tot, en Egipto, te dice que es un transmisor de la verdad para la humanidad. No dice que él instaura la verdad, no, dice que es un transmisor de la verdad, para que no haya un decir, yo te obligo, no, porque entonces estamos creando religión. Yo transmito esto, y cuando esta información tengas tu conciencia, la vas a entender. No es tanto, la puedes negar, rechazar, lo que quieras, pero la vas a entender. Su trabajo es este, lo ha hecho antes y sigue haciéndolo ahora. Entonces, le gustaría que hubiera gente que comenzaran poco a poco a entender y a comprender el mensaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Adquiriendo sabiduría, no hay otra. Entonces, de alguna manera, Tot, desde que se hundió la Atlántida, está constantemente intentando que descubramos la verdad, nuestra verdad. Cuando una verdad es inculcada, no es una verdad. Es la verdad de aquel señor o de aquella persona que quiere inculcarla para crear algo. Si os fijáis, todos los grandes maestros, los de verdad, los grandes, Zoroastro, Jesús, Krishna, todos, ninguno de ellos creó ninguna religión. Eran un faro de luz, y cuando desaparecieron los demás empezaron a pronosticar o a intuir o a interpretar. Y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Bien. Aquí él te dice, escucha y conoces aquello que aún no he dicho a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque la tabla esmeralda hay que leer no entre líneas, sino con sabiduría. Hay palabras que si tú no tienes conciencia no entenderás. Y hay palabras y frases que según tu conciencia le darás la vuelta porque no entiendes cómo son las cosas. Por ejemplo, los salones de Amenti o el trabajo con toda la sabiduría interna. Bien, entonces, la biblioteca viviente, esta biblioteca viviente que es verdad que está, da igual que, por ejemplo, en Alejandría se quemaran los libros. Da igual, ¿por qué?
porque hay una sabiduría ancestral escondida en donde pase lo que pase físicamente, la sabiduría nunca se va a perder. Y eso es lo que está pasando en todos los pueblos, por ejemplo, Titicaca, por ejemplo, en los templos de México, por ejemplo, en toda la sabiduría de todos los lugares, Glastonbury. La sabiduría habla por sí sola. No hace falta que realmente haya ningún libro. Simplemente hay que mirar bien, entrar, conectar y enseguida descubrirás la verdad. Pero claro, hace falta que tú sepas entender todo eso. ¿Vale? Bien. Aquí os he colocado el tema de la pirámide, de la esfinge, perdón, porque aquí tenemos la sala de Amentis, en donde muchas veces se dice que no hay nada dentro, pero evidentemente sabemos que sí, que ahí se esconde la sabiduría adelante y hay mucha más información de la que nos quieren decir. Bien, Isis, ya os he explicado antes, que la diosa Isis, de alguna manera, es la gran madre, la representante. Luego veremos más adelante, ya en otra conferencia, quién representa a Isis o a la gran madre en Grecia. Isis, a nivel egipcio, es Ast, y luego los griegos le pusieron el vocablo Isis, o sea, la madre o la gran madre. Pensad una cosa, cuando hablamos de Grecia, y hablamos del rayo verde, cuando vas al templo de Isis, Isis vibra en el color verde. Y Hathor, que es su compañera, vibra en el color rosa. Son las vibraciones de la Gran Madre, de la sanación y del amor. Luego aquí tenemos, dedicado al amor, Hathor, desde el plano egipcio, y Afrodita, desde el plano griego. ¿Qué diferencia hay? El bajar esa energía a los humanos, el empezar a trabajar con los sentimientos, con las emociones, con los pensamientos, con el mostrar, es decir, aquí Hathor está sosteniendo la sabiduría, Afrodita sostiene y enraiza la sabiduría. ¿Cuál es? El amor y el amor manifestado dentro de un ámbito físico. Esa es la gran diferencia. No es que sea más una diosa que la otra, prácticamente son la misma, pero expresando diferentes frecuencias. Una expresa sabiduría, otra la baja, y al bajarla está trabajando el rayo verde, la sanación del amor, desde el amor físico hasta el amor tántrico, de alguna manera, por decirlo. Y ahí estamos en Grecia. Ya estamos en Grecia. Ya hemos explicado un poquito el concepto egipcio y ahora estamos en Grecia, en donde los maestros colocaron la sabiduría para bajarla, para hacerla descender. ¿Y cómo lo hicieron? Se valieron de la filosofía, de los grandes sabios, de los grandes filósofos y de las diosas. Los dioses griegos estaban encerrados en templos para los sacerdotes, pero las diosas griegas eran las que conectaban directamente con el pueblo. Es decir, las diosas griegas fueron las que fueron el contacto, mediaron entre los dioses y los humanos. Entonces, ahí es la diferencia entre Egipto y Grecia. En Egipto los dioses eran, aparte de las ofrendas, eran tabú, excepto a los faraones y los grandes sacerdotes, que podían conectar con ellos en el Sancta Sanctorum. Aquí las diosas eran para todo el pueblo. El pueblo hacía ceremonias y rituales en los templos y entraban sin ningún problema. En Egipto no se podía entrar en el templo, a no ser que sea en la sala hipóstola fuera del templo. Bien, y este es un poco el recorrido y lo interesante del viaje Odromos y Estinaleteias. Vamos a ir a Olimpia, lo digo ahora sin orden cronológico, pero para que veáis la intención. Estaremos en Olimpia y viviremos el templo de Zeus. Estaremos en Delfos, el oráculo de Delfos, donde reza esa gran frase, hombre, conócete a ti mismo.
estaremos en Monte Parnaso, en Termópilas, perdón, no Termópilas. En Termópilas, ¿qué es Termópilas? ¿Por qué es importante? Porque ahí está la estatua del rey Leonidas, de la batalla de Esparta. Sí, dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso no sería importante si nos falta un dato. Y el dato es que una encarnación de Serapis Bey fue el rey Leónidas. Ahí ya nos está conectando con el rayo blanco. Por lo tanto, es importante ir a ver esta estatua porque nos conectará con Serapis Bey. Aunque me diréis, sí, pero es que el rey Leónidas hubo una guerra y fue sangrienta, sí, pero es que aún no había ascendido Serapis Bey, era el rey Leónidas. Por lo tanto, eso es normal, ¿no? Que, a ver, cuando un maestro no ha ascendido, sus encarnaciones pueden ser encarnaciones a lo mejor que han sido muy duras o muy fuertes, ¿de acuerdo? Bien. Estaremos en Atenas, como no, evidentemente. Estaremos en Corinto. Estaremos en Micenas, donde Micenas es una fortaleza muy importante, donde hay un lugar que se llama la Puerta de los Leones y la tumba de Agamenón. Vamos a explicar eso y vamos a explicar por qué es importante Micenas. Y también estaremos, ahora no sé si las veré, pero estaremos por aquí, luego lo veremos mejor, y haremos un día de crucero como si fuéramos Ulises, para encontrar nuestra Ítaca. Y ahí tenemos a la isla de Hidra, a la isla de Poros, que es la antigua Posidones, y vamos a vivir una experiencia en un barquito que nos va a llevar por estas islas de este lugar tan especial. Es un poquito, luego veremos un poco más, ¿no? Pero esto es un poquito el recorrido que haremos con nuestro viaje. Bien. Y aquí ya no está Tot, está Hermes. Y Hermes nos dice, recuerda, oyente, el futuro empieza hoy, comienza ahora mismo. Tu futuro empieza siempre justo ahora, así como el futuro de toda la tierra. Recuerda esto, esta es mi clave de la libertad. Libertad es igual a verdad. Y aquí te está hablando del momentum. Es decir, el momento empieza ahora. Ahora. Es ahora. Ese pasado te tiene que llevar a este ahora para que tu futuro sea distinto. Eso es lo que te recuerda Hermes. Ahora mismo puedes crear tu futuro. Por eso realmente el trabajo con Kairos y con Cronos es importante, porque el Cronos siempre es lo que tú estás viviendo cronológicamente. El Kairos es el momento sagrado que te dice, este momento es sagrado y es perfecto. Tú puedes rechazarlo o no, dependerá de ti. Bien, no leo todo porque es muy largo, pero es el resumen que os he hecho, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué quiere decir Odromos Estina Leteia? El camino a la verdad. Y para entender el camino a la verdad tenemos que entender que el rayo dorado, que es el rayo de Grecia y de Egipto, para que se materialice en la tierra el rayo del amor sabiduría, hacen falta iniciados que recuerden y encarnen el arquetipo del amor sabiduría. Es decir, que logren activar su parte femenina para bajar la sabiduría, lo que está arriba, a lo que está abajo. El rayo dorado está muy fuerte en Grecia. ¿Por qué? Porque es la suma de dos rayos, el dorado con el enraizamiento que es el azul. El rayo rosa, que es el rayo del amor fraternal, también para que podamos bajar ese rayo y que las comunidades sean fraternales, o sea, que el amor se instaure en la tierra, hacen falta seres que encarnen el arquetipo, ese rayo de todas las diosas. Por lo tanto, ya tenemos aquí una pista muy importante. En Grecia tenemos, por un lado, el dorado y el azul que lo enraiza, y luego apoyado por las diosas, que es el rayo rosa. Entonces, el dorado estaría por la mitología, el azul estaría por los filósofos y el rosa por las diosas y por los maestros. Y esto es lo que hace especial Grecia.
Bien. Bien, y aquí tenemos a Serafis Bey, aquí unos amigos que están viendo esto. Para que el rayo blanco se materialice, el rayo de la pureza, de los artistas, hace falta iniciados que recuerden y encarnen el arquetipo. Este es el rayo de Apolo, y así con todos los rayos, o sea, cada rayo tiene una frecuencia. Lo que pasa es que en Grecia los rayos que están más manifestados son el dorado, el azul y el rosa. Y todos ellos nos conectan con el blanco. ¿De acuerdo? Porque el blanco es una consecuencia de... Por eso hay tantos artistas, ha habido tanta arte en Grecia, tan pintores, escritores, filósofos, escultores, porque estaba ese rayo que fusionaba a los tres, el azul, el dorado y el rosa. Entonces, el camino a la verdad, que es realmente el rayo verde, es la sanación y los grupos de sanación. ¿Por qué es importante ahora el viaje a Grecia? Porque estamos en un 2020 que van a haber pruebas colectivas. Si estamos conectados a la red y estamos sanando nuestro campo energético, estamos sanando el campo energético del planeta. Por eso aquí, como veis, la estrella de 5 puntas, que es la estrella de la sabiduría, nos está llamando a todos, a nuestro camino de la verdad. Si vamos 20 personas a Grecia, habrá 20 caminos distintos. Si vamos 40, habrá 40 caminos distintos. Lo importante es que vengas preparado, no a vivir lo que tú quieras, sino a vivir lo que te toca. Esa es la diferencia. Lo que te toca vivir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la idea cuál es? Recordar, encarnar el arquetipo y ayudar a sanar y a recordar a otros, porque seguramente mucha gente o alguien te ayudó a recordar a ti también. Bien, entonces, el concepto que tenían del cuerpo los griegos no es el mismo que tenemos nosotros, es diferente. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien que habían 3 partes, y eso lo veremos en Grecia: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el espíritu es la esencia, el alma es el que está conduciendo al cuerpo para que haga su misión o su aprendizaje, y el cuerpo es el lugar donde se está manifestando esta enseñanza. Esa es la diferencia. Los griegos aprendieron a tener un amor por la cultura, un amor por las artes, un amor por la naturaleza, un amor por la familia, un amor por sus hermanos, porque ellos no tenían ese concepto religioso. Es decir, el amor se manifestaba no desde la creencia, sino desde el ser. Yo estoy amando, pero no por creencia, ni porque me lo dicen. Estoy amando porque lo siento. Ese sentir es la diferencia entre Egipto, que era tremendamente religioso, y Grecia, que era tremendamente anárquico. Bien. La leyenda de los dioses inspiradas para inventar a un pueblo inculto y vulgar sobre los poderes superiores del universo. A ver, los dioses, todo lo que es mitología griega, tiene una parte de verdad y una parte de leyenda. Pero muchas veces esa parte de verdad y de leyenda era para dar ejemplos al pueblo que no sabía sobre los poderes del universo. O sea, la cosmogonía del universo no se entendía. Y el Kybalion, que explica cómo se funciona el universo, era demasiado elevado para el pueblo. Entonces la mitología y los filósofos, a través de cuentos, como por ejemplo este cuento del banquete de Sócrates, iba explicando a los humanos qué era el amor, qué era la verdad, qué era la libertad. ¿Vale? Bien, esto es lo que he explicado antes. Las leyendas simplemente lo que hacían era que las personas pudieran comenzar a entender que era algo más que respirar y vivir, sino que era ser consciente de. Entonces, lo que hacían era intentar rescatar el alma griega a través de las artes. Para ello era importante sentir parte de los... O sea, cada persona se sentía parte de un dios. Hay gente, no creían en un dios o adoraban a un dios. Esta es la diferencia con Egipto. Se sentían parte de un dios. Entonces, esos que se sentían parte de ese dios tenían esa partícula de ese dios y ellos manifestaban esa energía a través de ellos.
Es muy complicado cuando no hemos vivido esto, pero realmente es lo que ellos vivían. Por ejemplo, en Egipto, ¿qué se hacía? Ofrendas a Isis. Y se hacía la ofrenda, y se pagaba un canon, y se le pedía. En cambio, si yo conecto con el Dios y me siento parte de esa energía, no es que me sienta un Dios, es que esa impronta la estoy manifestando en mi familia, en mi casa, en mis amigos, en el trabajo. Esa es la diferencia, al no haber esa parte religiosa tan potente como había en Grecia. Bien. Entonces, ellos veneraban tanto a dioses como a diosas, tanto a la mujer como al hombre. No había distinción, no había ese punto de machismo-feminismo. Era algo muy distinto porque era otro nivel distinto. Entonces, las diosas representaban la forma en que eran guiados los seres humanos en Grecia y los dioses eran los que estaban en los templos para conectar con los sacerdotes. Todos los dioses o diosas están conectados con algo del pueblo. No voy a hacer ahora un repaso, pero por ejemplo aquí Hera, conectada con la familia, Deméter con la agricultura, y así Zeus era el de la justicia, el del rayo, y así todos eran. Algunos cambiaban de nombre según qué localidades y otros conservaban su nombre. En Olimpia y en Atenas tenemos el templo de Zeus, los templos de Zeus que podemos reconectar con ellos. Y aquí tenemos a Apolo, un apuesto Apolo. Entonces, la parte masculina, ya he dicho antes, era venerada por los dioses, por los sacerdotes, pero la parte femenina es la que estaba más abierta en Grecia. El camino a la verdad te dice que Grecia fue un proyecto diseñado por la jerarquía de luz del universo. Esta es la otra parte, la jerarquía de luz. Atlántida o Atlantis, Egipto, Grecia. Es un paso más adelante, es un paso más allá. Es el resonar con esta frecuencia para que vuelva a ser, para que vuelva hasta el principio. Por eso aquí todo lo religioso, entre comillas, era lo importante, el temer a los dioses. En Grecia no se temía a los dioses, esa es la diferencia. En Grecia se conectaba con ellos y se vibraba a través de ellos. Por eso el trabajo de los griegos, o cómo vivían los griegos, era el del sentir. Era un trabajo en donde estaban trabajando más allá de sus chakras. Era el conectar con ambas serpientes. Si os acordáis cuando hablé de Egipto, hablamos de que Isis había el trabajo con ambas serpientes, dorada y roja, que era cuando subían a la glándula pineal y conectaban con la pineal. Bueno, pues aquí lo que se hacía es conectar, pero a través de la columna vertebral. Ellos tenían, era como si la columna vertebral era el punto donde ellos conectaban con todo. No conectaban desde la cabeza, sino conectaban desde la columna vertebral. Y a partir de ahí, ellos irradiaban lo que eran a las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una frecuencia, una vibración. ¿Y esa vibración qué era? La suma de lo que pensaban, lo que sentían, lo que hacían, lo que decían, lo que vibraban. Por eso realmente en Grecia lo que volvió es a vivir la experiencia desde la columna iluminada, que ahora llamaríamos lo que se llama la iluminación, ¿de acuerdo? Pero la iluminación no viene de un creer en un Dios, viene de activar todo tu ser, desde las glándulas endocrinas, los chakras, el campo áurico, el sonido, el color, todo. Y ahí es donde equilibraban su llamatrina dentro de la llamatrina de Grecia, porque Grecia, como hemos visto, es pura llamatrina. Es la sabiduría que se ancla para mostrar el amor. Dorado, azul y rosa. Eso es Grecia. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo trabajaban
para que mantuvieran esta sensibilidad? Porque sus sabios y educadores les enseñaban el amor a las cosas, el amor a la vida, el amor a cada decisión, el amor por el trabajo. Es decir, no era el decir, tú sé el mejor en algo para ganarte la vida, no. Era, ¿hasta qué punto tú eres capaz de amar? ¿Eres capaz de amar? ¿Te amas a ti mismo? ¿El amor propio? ¿Dónde está? El amor por tu pareja, el amor por tu familia, el amor por un rotulador. Eso es lo que no se entiende aquí. ¿Por qué? Porque las artes, si os fijáis ahora, las artes están como en un segundo plano. O sea, las artes eran el espejo de las almas. Y aquí ahora las artes es un segundo plano. Los escritores, los pintores, los músicos, a no ser que sean los cuatro de siempre, se mueren de hambre. Los filósofos. O sea, ha cambiado todo eso. ¿Por qué? Porque no hay creatividad. Se ha perdido la creatividad, se ha perdido la conciencia. Y eso es lo que realmente hacía la filosofía. Se preguntaba el porqué de las plantas, el porqué de los seres humanos, el porqué de la vida. Y hacía pensar a la gente. Ahora la gente lo lee en Google, lo lee en un periódico, pero no se pregunta el porqué y no siente el porqué. Y fijaros que esto, ¿dónde nos lleva? Nos lleva realmente a la pérdida de la filosofía, sí, pero ¿dónde nos lleva? A que cualquier noticia que sale en Facebook o sale en las redes, que es un fake, que es una mentira, la gente se la cree. ¿Por qué se la ha creído? Porque simplemente no siente, no está sintiendo lo que se está haciendo. Entonces se ha perdido esa forma de educar. Simplemente la gente cree o no cree según quién se lo dice. Y ahí entran los youtubers, todos los manipuladores a partir de ahora. O sea, no digo que sean por los youtubers, digo que algunos youtubers ya trabajan en esa manipulación. Pero es como todo. Las religiones también han manipulado. Entonces, tenemos que volver a ese sentir. Lo que estoy viendo me resuena, entonces tiene que resonar la columna. Si no resuena la columna es que no. Bien. Entonces, también esa veneración que tenían por sus dioses era una forma de sentirse hijos de los dioses, hijos del universo, hijos de los creadores, de la creación de Dios. Es el espíritu creador a través de la filosofía, la música, las artes y la intuición. Aquí es muy importante. La intuición combinada con la razón. Las dos cosas. Es decir, la diferencia que hay entre estos dioses y los egipcios es que estos dioses abrían las puertas a las virtudes y no las inculcaban o hacían inculcarlas por sacerdotes. Por ejemplo, cuando hablamos de Horus, Osiris, Isis, son dioses, pero cuando tú los bajas al modo egipcio, se están inculcando con ofrendas que no tienen nada que ver con el dios. Bien. Entonces, que el ser humano sienta desde la columna significa sentirse a las personas como un todo, no solo desde la razón, sino como un todo. Sentir como un todo es captar la radiación que emite cuando habla, captar la sensibilidad en su expresión, captar sus cualidades. Es decir, algo muy importante y decisivo cuando se está hablando de Grecia. Se enfocaban en las virtudes de las personas que tenían delante. Una de las claves al camino de la verdad es cuántas veces tú estás delante de alguien y lo destruyes por tu envidia, por tu manipulación, por tus celos, y cuántas veces estás delante y preguntas, ¿qué tendrá de bueno, positivo o virtud esa persona? Fijaros la mentalidad. ¿Cuántas personas se están preguntando esto en el día de hoy? Muy pocas, porque están en la competición, en la lucha. En cambio, si yo estoy en la complementación, en la sincronicidad, pregunto, ¿qué me puede aportar esa alma? ¿Cómo vibra? ¿Cómo está? Más allá de cómo sea la persona. ¿Qué vibra? ¿Qué vibra en mí? Bueno, pues esto es lo que se trabajaba en Grecia. Captar de los demás la belleza total, no solamente la exterior, sino también la interior, y ver qué me puede aportar a mí esa persona y qué le puedo aportar yo a ella. Eso es básicamente lo que diferencia a Grecia de Roma, de Egipto.
Y ahora hay gente que preguntará, sí, bueno, pero en Grecia también hubo muchas batallas. Sí, no tiene nada que ver eso. Digo el conjunto, el colectivo, lo que se respiraba. ¿Eh? Bien. Y eso se manifestaba también a través de sus actos, sus gestos, la belleza de lo que la mente crea. Estas cosas que ustedes han perdido en Occidente. Las han dejado de lado. Están muy materializados y pragmáticos. Es decir, nos hemos llenado en una vorágine de consumismo y hemos perdido la noción de el estar, el mostrar, el irradiar, el tener paz interna para mostrarnos como somos, no tener miedo a mostrarnos como somos porque el otro nos va a envidiar y nos va a hacer un mal de ojo. Todo eso es lo que hemos perdido, nuestra frescura. Y esto es lo que realmente nos dice Grecia cuando vamos y conectamos con esa frecuencia. Y aquí tenemos ya un poquito, ahora que he hecho la introducción que llevo ya una hora de introducción, un poquito más el sentido del viaje para que lo veáis desde un prisma continuado. El primer día vamos a llegar a Atenas y ahí vamos a ver la Acrópolis, vamos a vivir las calles de Atenas de noche para que veamos el ambiente que hay y un poco el ambiente que se respira. Allí conectaremos con la roca sagrada el segundo día, que la roca sagrada es la Acrópolis, que está conectada con el Templo de la Verdad de Creta, de Hilarión. Ahí haremos un trabajo de conexión el primer día y un primer trabajo de apertura hacia nuestra verdad. Vamos a preguntarle a los maestros si estamos preparados para saber la verdad y que vamos a darles permiso para que durante el viaje descubramos nuestra verdad. ¿De acuerdo? Lo que nos sirve para nosotros en este momento. O sea, el momento que vamos a vivir aquí es un momento Kairos, Cronos. Kairos, Cronos. En este momento exacto de luz, ¿qué hago yo aquí y qué necesito saber? Bueno, pues esto es lo que trabajaremos en la roca sagrada el primer día en Atenas. Después, bueno, el segundo día. Estaremos también, después de aquí, iremos al templo de Zeus. Y allí explicaremos quién fue Zeus, mitología y cuál es la enseñanza escondida entre líneas de Zeus. Qué significa Zeus con su rayo y qué nos dice Zeus. Entonces vamos a ver un poquito realmente qué hace Zeus, por qué le llaman el padre del Olimpo y qué hizo Zeus para ser el padre del Olimpo, cuando realmente se enfrentó a su padre y cuando lo venció. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo explicaremos porque es una historia un poco larga. Bien, aquí el tercer día vamos a hacer lo que hemos dicho antes. Cogeremos un barquito, y vamos a ir a 3 islas importantes. Haremos como Ulises y haremos nuestro viaje por Hidra, en Poros y en Aeginia. Esos 3 puntos vamos a visitarlos durante todo este tercer día, estas maravillosas islas, y en cada una hay algo especial. Por ejemplo, Poros se dice que es la antigua isla Poseidón, del rey Poseidón, del tridente, y vamos a ir viviendo esa experiencia y explicando en cada isla lo que se puede hacer a nivel espiritual para conocer la verdad. Entonces, aquí vuelve a estar las 3 islas. En una de las islas no se pueden entrar vehículos, no hay coches, no hay circulación, está prohibido. Y vamos a descubrir en cada isla lo que realmente nos ofrece a nivel espiritual. Después de Atenas vamos a Olimpia, y en Olimpia vamos a vivir otra experiencia. Ahí hablaremos de los Juegos Olímpicos, del Olimpo de los dioses, y un poquito lo que se mueve en esta zona, en esta ciudad. Y aquí tenemos el teatro de Epidauro, que está en un lugar especial y donde realmente tiene una acústica sorprendente. Vamos a tener una experiencia de la acústica que es muy especial, parece que es muy grande, pero prácticamente sin tecnología tiene una acústica que se puede escuchar desde todos los lugares. Después iremos al Museo de Esculapio
Esculapio o el maestro Asclepios, que si miráis los que sois forofos de los rayos o seguís los rayos, sabéis que el maestro Esculapio o Asclepios es uno de los maestros del quinto rayo, del rayo verde, que es el descubridor de la medicina moderna y que realmente todas las farmacias o los lugares de sanación tienen el caduceo porque esto es el símbolo de Asclepios, del padre de la medicina. Entonces vamos a ver también, así como en Grecia, también en el templo de Comombo había una referencia a Asclepios, vamos a ver el Museo de Esculapio y haremos un trabajo a través de la sanación con este lugar. Luego, como he explicado antes, Micenas. Micenas es una acrópolis prehistórica y aquí tenemos dos lugares importantes. La Puerta de los Leones y tenemos la tumba de Agamenón, que ya explicaremos quién fue y por qué es importante Agamenón en todo el tema de Micenas. La Puerta de los Leones, un poquito más detallada. Aquí hay una historia porque aquí se descubrieron los leones, pero como les faltan las cabezas, no saben si son leones o son leonas. Entonces se dice que no son leones, que son leonas. Vamos a explicar un poco la historia y vamos a hacer un trabajo de empoderamiento en la Puerta de los Leones, leonas. Bien, la tumba de Agamenón, que está también en Micenas, y también explicaremos quién fue y qué importancia tuvo en toda la historia griega. Olimpia, en todo su esplendor, y vamos a ver qué ocurrió aquí y cómo se puede trabajar. Aquí haremos un trabajo de unidad, de unificación. Los Juegos Olímpicos tendrían que ser unos juegos de unificación y últimamente son unos juegos de competición, o sea, de quién gana más medallas, de quién salta más alto. Entonces realmente eso tendría que ser otro espíritu que vamos a vivir, que es el espíritu de la nueva humanidad, ¿no? Vamos a trabajar ahí consciente. El templo de Zeus, pero esta vez no en Atenas, en Olimpia, que está un poco peor que en Atenas, y trabajaremos aquí también un aspecto de Zeus, que es el aspecto del unificador. Y luego, oráculo de Delfos, importante. Ahí es donde los reyes y todos los grandes guerreros venían a mostrar qué pasaría en el futuro y cómo los dioses o las brujas les daban la información en ese oráculo. Explicaremos cómo lo hacían y qué significaba el oráculo de Delfos. Ahí tenéis una panorámica. Entonces, este oráculo era visitado por realmente todos los reyes o los mandatarios y estaba dedicado al dios Apolo. Entonces vamos a ver, ahí en el monte Parnaso, vamos a ver qué es. Fijaros que volvemos a conectar con la luz de la verdad. El viaje está dedicado a la verdad, pero no verdad mentira. Verdad es qué necesito saber en este momento para que yo pueda continuar mi transformación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces explicaremos quién es el oráculo de Delfos en la mitología griega y también, bueno, veremos un poquito lo que es la mitología entre Gea, que era la diosa de la tierra, y Crono, primero fue Urano, que era la diosa del cielo. Entonces hubo ese matrimonio entre Gea y Urano y luego salen todos los dioses a través de ese matrimonio. Aquí otras imágenes de Delfos. A los que han estado en Glastonbury, en el viaje a Glastonbury, y esto les puede recordar a algo. No sé si a alguien le recuerda algo esto. Y era un templo que estaba hecho, que hizo Merlín. No sé si a alguien le suena esto, que está en un lugar muy especial y que realmente hay un círculo de piedras y no dejan entrar nada más que grupos de 20 o 30 personas para custodiar las piedras. Bueno, aquí está menos vigilado, podemos hacer un trabajo, yo creo que más profundo, porque no hay tanta vigilancia como en este templo que todo el mundo quiere visitar, pero que solamente te dejan visitarlo alrededor. Bueno, pues aquí lo vamos a intentar
visitar más cercano y evidentemente sin manipular las piedras, pero encontrando el campo energético, ver cómo podemos trabajar en Delfos de otra manera. Bien, aquí tenemos a Apolo, es el hijo de Júpiter, y también vamos a ver qué realmente supone Apolo. Para Hermes le regaló el arpa a Apolo para que pudiera ser el dios del amor y de la música, y realmente a través de ahí curaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos del dios del sol, y aquí nos remite a Egipto con el templo de Atón, y hablamos de la música y la curación. La curación, ¿qué es? Un aspecto de ¿qué? Del rayo verde, y la curación es el tercer aspecto, el segundo sanación, ya lo he dicho antes, y el primero que es la verdad. O sea, todo gira en torno a esa frecuencia. ¿Bien? Y luego, el último día, el séptimo día, vamos a ir a Meteora, cerca de Calambaca. En Meteora, ¿por qué es importante? Bueno, aquí veis, los que seáis de cerca de Cataluña, que son montañas parecidas a las de Montserrat. Y lo bueno de este lugar es que es un lugar energéticamente muy potente y están los templos en las cimas. Entonces, había un montón de templos, creo que quedan 6 abiertos, y es posible que podamos visitar 1 o 2 templos de estos. Esta información la daremos más adelante. Entonces son templos donde estaban los monjes y donde estaban custodiando esa sabiduría. Entonces, Meteora significa en griego suspendido en el aire. Como veis, ¿dónde está el templo? Ahora, ¿cómo lo construyeron? No lo sé. Pero ahí está. La panorámica la podéis ver aquí, los templos. Y fijaros, no es un templito, es un templo como Dios manda. Y fijaros dónde está. Bueno, pues tenemos esto que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos la oportunidad de, creo que, no estoy seguro porque en el programa no lo pone, pero creo que podemos ver 2 templos por dentro. Aunque sí que pasa como en Egipto. Hay un problema de que no podemos ir con manga corta, con pantalones cortos los hombres. Eso ya lo explicaremos en su momento. Pero son lugares muy especiales con una energía como muy cuidada y muy, muy profunda. Bien. ¿Veis dónde está? Ahí. Entonces, actualmente solo quedan 6 en uso de templos, 5 para masculinos y 1 para femeninos. O sea que las mujeres solo podrán ver 1. Porque el otro no lo podrán ver. Pero bueno, esperemos que nos dejen ver los 2, supongo, no lo sé. Bien, entonces, para terminar, como ya he dicho antes, vamos a ir a darle la bienvenida, o que nos dé la bienvenida, en Termópilas, a el rey espartano Leónidas I, que fue célebre por la batalla contra los persas. Si habéis visto la película 300, sabréis de lo que hablo. Bien, ahí iremos. Y esto es lo que tengo que deciros en cuanto a la introducción de Grecia, Grecia con Egipto, un poco el sentido de cada cosa y el viaje. Y para acabar, Kairos y Cronos en el camino de la verdad. Cronos es el tiempo lineal, Kairos es el tiempo justo. Tiempo lineal y tiempo justo. Cuando se cruzan, entonces empezamos a encontrar lo que se llama el camino a la verdad, el camino a Aletheia. Aletheia, sin la S, es el camino a la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a unir el tiempo cronológico, y no es un tiempo inconsciente, mira, un día que pasa, un día que pasa, un día que pasa, un día que pasa, sino que un día que pasa y soy consciente, un día que pasa y soy consciente, voy uniendo cada vez más cronos con kairos, las 2 cosas. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Ocurre que empiezo a vivir un viaje iniciático del alma hacia la verdad. Mientras yo vaya con el cronos y no me dé cuenta de lo que estoy haciendo,
y tenga que hacer fotografías para recordar el viaje, o tenga que grabarlo para recordar el viaje, y no me quede en mi interior, no estaré haciendo un viaje iniciático, es otra cosa. Pero cuando yo dejo el móvil y empiezo a vivir la experiencia y digo, ¿por qué estoy viviendo esto ahora? Entonces es cuando uno, Kairos y Cronos. Es decir, Cronos el tiempo secuencial y Kairos el momento justo adecuado en que ocurren las cosas. Esto no ocurrió ayer, ha ocurrido hoy. Por eso ahora soy consciente y como ha ocurrido hoy, soy consciente, mi Cronos y mi Kairos se han juntado. Entonces, ahora es el Kairos, el tiempo de estado potencial o de eternidad. Es ahora. Yo no puedo decir, no, es que yo tengo mala suerte. No, tienes mala suerte porque estás siempre en tu tiempo cronológico y no conectas nunca con tu tiempo sagrado. A la que conectas uno con el otro, empiezas a empoderarte y a tomar decisiones. Entonces, de alguna manera, cuando tú tienes la oportunidad de encarar esto, es cuando Cronos, el tiempo del movimiento, se fusiona con Kairos. Y entonces es cuando el tiempo vuelve. ¿Pero por qué vuelve el tiempo? No es que venga el pasado, es que el pasado no resuelto se te pone aquí y tú dices, ah, ya lo he entendido. Este momento sagrado y ahora lo resuelvo. Esa es la fusión entre Kairos y Cronos. Entonces, resumiendo, el tiempo perfecto de Dios es Kairos y se logra con una vida de oración para que se den las cosas, para que Dios haga su obra. La oración no quiere decir rezo, quiere decir la acción de orar. Yo conecto con mi ser, con mi yo. El rezo es yo me arrodillo delante de la divinidad y la oración es la conexión con mi yo soy. Esa es la diferencia. Entonces, el tiempo de Kairos es el tiempo oportuno y el tiempo de Cronos es el tiempo cronológico. Cuando se unen los dos es cuando tú activas algo. Esa es la diferencia. Bien. La vida transcurre en el Cronos, pero está hecha de Kairos. Estamos de acuerdo en eso con todo lo que he explicado, ¿verdad? Ahora, puede ser que tú el Kairos ni lo veas en tu vida, porque como estás siempre en el Cronos, pasas del momento sagrado. Esa es la diferencia. Entonces, porque realmente, ¿qué es la vida? La suma de momentos especiales y de calidad que hemos experimentado. Eso es lo que te vas a llevar. De 60 años de Cronos o de 90 años de Cronos, te vas a llevar los 5, 8, 10, 7, 20 años que hayas actuado con Kairos. Lo otro no existe, no está, no eres consciente. Se pasó, se fue. Bien, entonces, por lo tanto, Kairos se define como el momento justo, el momento oportuno, ni antes ni después. Esto visualmente os va a llevar a una enseñanza que a lo mejor ya lo tenéis, o a lo mejor no. Y es Kairos el tiempo vertical y Cronos el tiempo horizontal. Cuando yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo la cruz en el círculo, que soy consciente de ambos tiempos. Y el tiempo ya no es lineal ni vertical, es esférico, porque la unión de uno y otro hace que yo tenga un tiempo esférico, la fusión de los dos. Ya no es ni Kairos ni Cronos, las dos cosas a la vez. Y eso es lo que realmente tenemos que vivir. Cronos, el tiempo que pasa. Kairos, el tiempo oportuno, el tiempo de gracia. El tiempo de gracia que es muy parecido a Grecia. Solo cambia una letra. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a vivir en Grecia, en ese tiempo de gracia? El trabajo visual, lo he explicado. Pero ¿qué hacían los griegos para conectar con los demás? Vivir desde el corazón y a través de la columna. Bueno, pues el trabajo, el esquema de trabajo espiritual de Grecia es este. Esto es lo que vamos a trabajar en cada lugar para que nuestra columna vertebral sea la corriente ascendiente de la evolución, es decir, materia y espíritu se fusionen. Esto es, ¿qué es? Esto es Kairos, esto. Y esto es lo que vamos a trabajar espiritualmente día por día en nuestro viaje a Grecia. El tiempo de gracia, que es la fusión de Kairos y Cronos. ¿Y esto para qué?
simplemente para que podamos encontrar la nueva humana unidad. Es decir, que podamos conectarnos en red. Y no quiero deciros que para que conectéis en red tenéis que venir a Grecia. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que, y lo dije el primer día de Espai Nova Terra del 2020, cada cosa que haga Espai Nova Terra es para el trabajo actual, colectivo e individual. Y uno de los trabajos está en Grecia para que tú, al conocer la verdad, seas un punto consciente y activo de esta red planetaria. Una pequeña célula, ni importante ni no importante, cuando hablamos ahora con Nacho en la hora de comer, ni importante ni no importante, una pequeña célula. Esa pequeña célula es tan importante o tan no importante como la otra. Porque si esa se siente más importante, sube y ya no hay red. Entonces la red es, yo no soy importante, soy necesario en esa estructura. Y a partir de ahí yo evoluciono. ¿Cómo? Con la misma actitud. Con esta actitud. Y con esta actitud llegamos a que si tú quieres tener más conocimiento, aprende algo cada día. Si quieres tener más sabiduría, libérate de algo cada día. Libérate de algo cada día en el camino a la verdad. En el camino a la verdad, esta vez en Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia, y acabo con el maestro Hilarión, no va a ser la lámpara maravillosa de Aladino que frotas y tienes 3 deseos y se te conceden. No. ¿Qué te dice Hilarión, el George Clooney de los maestros? ¿Qué te dice en el templo de la verdad? Te dice, la lámpara no es de los deseos. La lámpara es que tú eres un creador consciente y tú eres el genio de la lámpara. Tú eres tu genio personal. Tú eres el que decide lo que quieres y lo que no quieres. No entregues el poder a nadie. No tienes que botar la lámpara, tienes que salir de la lámpara y crear tú tu camino. Ese camino a la verdad que yo y nosotros, Espai Nova Terra, te proponemos, si te atreves, a venir con nosotros a conocer la verdad que a lo mejor te hace libre. Nada, muchas gracias, y aquí lo he puesto en griego para que quede todo un poco más redondo. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes, en el mes de marzo, no sé cuándo, voy a preparar otra conferencia un poco más dedicada a los dioses, filósofos y maestros, para que veáis los 3 escalones. Es decir, no voy a explicar cada dios, voy a explicar un poquito sentido de la mitología, sentido de la filosofía y sentido de la espiritualidad, para que veáis las 3 partes. Nada, simplemente quería manifestaros todo lo que sentía del movimiento griego, el sentido del viaje y que podáis un poco acompañarnos, si no es en el viaje, por lo menos con esta conferencia. Hasta siempre y muchas gracias. Un beso. Hasta luego.